Bienvenidos, estoy de regreso, sigo siendo Johnny Carmona, sigue siendo el Facebook de la Universidad de la Comunicación y estamos en vivo, discúlpenme porque he hablado mucho el día de hoy. Estamos en estas charlas creativas en sana distancia en este periodo de contingencia y estoy muy feliz porque me acompaña, pues siempre que miramos hacia afuera y encontramos talento y gente que nos puede nutrir desde estar afuera y de cómo va la vida allá afuera, en el sentido de no en la universidad, nos nutre muchísimo. Entonces quiero darle la bienvenida y agradecerle mucho que nos acompañe a Nayeli Roldán. Ella es reportera de Animal Político. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Me encanta que tu planta, tu pared, el suéter, todo es un equilibrio divino. Es increíble. Sí, sabes que he tenido tiempo de pintar, de arreglar mis plantitas, cosa que nunca hago, ¿no? Ajá. Así que hay que aprovechar, hay todo bueno a esta cuarentena, ¿no? Exactamente. Y bueno, cuéntame un poquito cómo te inicias siendo reportera y cuánto tiempo llevas en Animal Político. Sí, bueno, en Animal Político llevo, creo que estoy por cumplir 7 años, no, 6 años, que se pasa bastante Sí, rápido el tiempo. el tiempo. Y la verdad es que porque yo ya tenía unos 8 años reporteando, más o menos, en otros medios más tradicionales, digamos, estuve 7 años en Milenio, en el periódico, en la televisión, y luego estuve 2 años más en Efecto TV, que solamente hacía televisión, y Okay. Animal Político fue el primer medio completamente digital para el que empecé a trabajar y la verdad es que ha sido una gran experiencia, una de las mejores decisiones de mi vida, porque los medios de comunicación son muy complejos, ¿no? Muy complejos por diferentes temas que pasa por todos los ámbitos, el laboral, el estrés, el tiempo, ¿no? Básicamente entré a tomarle notas a los reporteros y contestar teléfonos y de repente ahí cuando había oportunidad de ir a cubrir algo que Pues nadie vas. más quería cubrir, pues prensa de delegaciones, ¿no? Nadie, ningún reportero las iba a cubrir, pero yo levantaba la mano solamente para ver qué era, ¿no? Salir a la calle, salir a reportear Ah, y presentar como un reportero de un medio de comunicación. Y la verdad es que eso me funcionó bastante bien porque cuando uno levanta la mano y te propones para hacer cosas, la gente voltea a verte. Y entonces, sobre todo cuando estás muy joven, pues la gente te ve hasta como con ternura, ¿no? Como de, sí. ay, que no sabe nada, entonces, claro, le voy a explicar algo. Y así Y te más siendo puedes. mujer seguramente más, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y entonces vas encontrando también colegas muy generosos que te empiezan a dar tips, que te comparten algún contacto, que te empiezan a decir, oye, ¿por qué no haces esta nota? Yo no voy a poder ir. Y ahí ya son notas que sí se pueden publicar, por ejemplo, ¿no? Pero es como ir, insisto, levantando la mano y buscando una oportunidad. Y pues así me quedé, me contrataron como reportera en Milenio y estuve, insisto, 7 años. También allí aprendí a hacer televisión, algo que a mí nunca me había interesado, pero que fue descubrir nuevos lenguajes para mí, porque yo solamente hacía periódico, medio escrito, pero cuando empezó Milenio Televisión, en realidad ese proyecto creo que fue innovador en su momento en este país. Y creo que me gustó muchísimo también hacer este periodismo televisivo con ese estilo, con ese formato que empezó a implementar Milenio en aquel entonces. Y bueno, pues la verdad es que fue una gran escuela. O sea, obviamente mis tablas son de ahí, de la nota diaria. Y luego ya en Animal, más bien fue trabajar más por temas que por fuentes. Ya no vamos a cubrir conferencias de prensa todos los días, ¿no? Sino que más bien abordamos temas y los temas pueden ser desde corto plazo hasta largo, ¿no? Como estafa, que la estafa más que
fue de un año de investigación, pero también pueden haber notas y entonces también es aprender, no es lo mismo presentar un trabajo de investigación para una forma digital, te da mucha más oportunidad de probar. Bien, una cosa súper importante en Animal es la interacción con los lectores, ¿no? La interacción inmediata, tanto en correo electrónico, en comentarios en Facebook, en Twitter, y la verdad es que nosotros sí nos preocupamos mucho o estamos muy al pendiente de los comentarios de los lectores, porque finalmente nuestro trabajo es para ellos, para ustedes, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos tengan que decir acerca de nuestro trabajo, pues estamos muy al pendiente. Entonces, sí es, y cosa que, por ejemplo, en el periódico jamás, ¿no? Sí, claro. Oye, tengo una pregunta en ese sentido de la atención a los comentarios, que tú sabes que pues hay que tener tiempo porque habrá gente que efectivamente diga, me acaban de abrir el mundo, es increíble, deberían de tratar este tema. Y hay mucha gente que escudada en el anonimato es pues, un emoji y te dice, basura, Claro. qué horror, ¿no? O sea, ¿cómo Ujú. hacen esta retroalimentación de los comentarios dando digamos, muy de moda, sana distancia con la gente que no quiere aportar, sino nada más quiere ver el mundo arder? Sí, y sabes que eso lo hemos notado mucho más en el último año, yo creo. Esta agresión, estas ofensas directas, ni siquiera, no solamente al trabajo, digamos, ¿no? No es porque una nota les haya incomodado o No. porque crean que faltó algún reporteo o que faltó contactar a alguna de las partes, porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos como súper cuidadas, como de metodología, de acudir a todas las partes involucradas. Ni siquiera los reclamos van en ese sentido, sino a veces son personales, a veces parece que ni siquiera leyeron las notas, ¿no? Sino que solamente se dejan llevar por esas. Y hay de todo tipo de comentarios, efectivamente, desde los que se nota que enseguida son bots, ¿no? Hasta aquellos que todo lo que tenga que ver, que investigue a un político o al presidente o a alguien que ellos apoyen, simplemente lo rechazan de entrada, ¿no? Mm, Entonces, digamos que no es que les creamos o que nos tomemos a pecho, digamos, tanto así las ofensas, ok. pero sí también eso es un indicador finalmente de cómo está recibiendo algunos lectores o ese sector de los lectores nuestra información, ¿no? Nos hace también a nosotros repensar cómo le acercamos esa información a alguien que está convencido de que no hay nada que criticarle a un político o a un funcionario público, pero que es información que necesita saber, ¿no? Que no la puede rechazar de entrada, que necesitaría tener esos elementos y entonces pensamos en cómo le hacemos para que pueda acercarse a esa información sin que la rechace de inicio, ¿no? Sin que la rechace de facto. Y en eso justamente es que también nos va orillando a ser más creativos. ¿De qué otra manera podemos mostrar esta información sin que sea la cabeza escandalosa de el político lo hace todo mal, ¿no? Porque tampoco es cierto, o sea, hay cosas en la administración pública en cualquiera de sus niveles que pueden tener aciertos y que también hay que mencionarlos, pero finalmente la labor del periodista es señalar lo que está mal para que se mejore. No es una cuestión de guerra contra alguien o de estar atentando contra alguien, contra algún político o contra alguna administración. Es solamente revisar qué es lo que están haciendo y si lo que están haciendo es incorrecto, pues, sería un error de nuestra parte callarlo, de hecho, ¿no? Entonces, digamos que hay como sí hemos estado aprendiendo a tener como ese balance de qué es la crítica al trabajo y cómo lo podemos mejorar y cuál es la crítica que no nos hace necesariamente bien, incluso hasta leerlo, créeme. O sea, yo digo, no hablo por todos, hablo nada más en mi caso, pero yo sí silencio cuentas en cuanto lo primero que me responden es una ofensa, ¿no? Porque Sí. entonces ahí ya no hay diálogo, ya no puede haber diálogo, o se nota que no le interesa el diálogo, ¿no? Es que justo eso, porque que realmente digan, bueno, Nayeli no cubrió correctamente esto, o oye, la próxima vez titubea menos, o sea, cosas Ujú. en las que tú dices, sí,
no lo hice Claro. bien, o sí me está aportando, sí voy a crecer después de esto, o cuando es un comentario netamente misógino o clasista o lo que sea, ¿no? O sea, porque sucede mucho y desafortunadamente, fíjate que qué bueno que dices que es de un año para acá, porque efectivamente de un año para acá también he visto mucho que ya no hay manera de sentirse mal uno como único, porque para donde veas, ¿sabes? O sea, es una cosa terrible. A mí me pasa, ya no tanto, pero que yo por ahí tengo un par de cuentas en Twitter que así, lo que yo diga, ahí van, ¿no? Y las primeras veces me sentía muy mal, pero me metí a ver las cuentas y era como contra mí y contra trillones más y todo su contenido simplemente es eso. Entonces dices, no, pues no, ahora sí que no me puedo sentir mal, ¿no? Entonces creo que Absolutamente. esto es muy interesante de darle esta proporción, esta dimensión a las cosas. Oye, y digo, y al final les ha de Sí, llover bastante. totalmente, porque No, no, tú dime. sí, no te decía que justo veíamos esta diferencia de un año para acá, porque antes, en realidad teníamos como demasiadas porras a veces, ¿no? Como que en nuestro trabajo, en algunas notas, sobre todo las que tenían que ver con investigación al presidente, ¿no? En realidad la gente los recibía bastante bien. A veces hay algunos que bromean en que en lo que más estábamos unidos era en odiar al presidente, ¿no? En turno, cualquiera que esté fuera. Y entonces la gente recibió bastante bien estas notas de fiscalización, que es lo que hace el periodismo, y ahorita es exactamente lo contrario. Y insisto, los señalamientos ya no es porque consideren que el periodismo u una nota en específico esté mal hecha, sino es una cuestión personal y de agresión de un inicio, ¿no? Sí es, se ha vuelto muy complicado. Creo yo que desde el año electoral las cosas, creo que Nayeli ahora sí se perdió completamente la señal, pero bueno, seguimos aquí ustedes y yo. Eh, bueno, les puedo dar la cartelera de la próxima semana. Te perdí un Ya no sé si tú a mí o yo a ti, pero creo que yo a ti, porque si no me saldría un letrero que dice tu conexión está malita. No sé, pero bueno, entonces, mientras se resuelve eso, la próxima semana, el martes 19 de mayo a la 1 de la tarde, vamos a tener una charla con Andrés Pascoe. A ver, ya viene de regreso Nayeli. Y el a miércoles, ¿cómo estás? ver ahí. Creo Sí que ya, fuiste, ¿verdad? sí fuiste tú, creo, ¿verdad? Ujú. Yo, pero a ver, ahí ya estoy Ahí bien estás, de regreso. Sí, ahí ya, ok, ahí estás. Esto es en vivo, no vale. pasa nada. Sí, 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 sí. Sí, Eh, además con la tecnología sí, ya sé. Esto es en realidad nunca podemos saber. exacto. Yo estoy oyendo muchas horas de Horizonte, de la radio pública, y todos los programas los están haciendo así y dicen, dependemos únicamente de la tecnología. Lo siento, ¿no? Entonces, pues así es. Absolutamente. Pero Así bueno, es. recapitulando un poco, creo que también el periodismo político se ha vuelto muy interesante porque creo que también desde el año electoral, justo estaba yo empezando a hablar de esto, desde el año electoral, como que a todos nos dieron ganas de estar más enterados, estar más en la conversación. Creo que también creo que es el primer año histórico, quizá, en el que toda la gente volcó su postura, o sea, como que salimos del closet político, o sea, como que yo era de derecha o era de izquierda, pero era como que en mi casa. Y como que de repente todo el mundo dijo, no, 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 no. O sea, quizá por defender lo indefendible, sea del lado que tú quieras,
como que todo el mundo salió del closet y dijo, yo soy esto, y no, y así llevamos desde la elección hasta todo esto. O sea, como que todo el mundo está muy verbal y muy afuera y muy de en qué momento está la línea de estoy, ¿cómo decir? Fíjate, hasta estoy pensando yo qué decir. Sí. Estoy ni siquiera celebrando, estoy diciendo, oye, qué bien que el gobierno está haciendo esto, ¿en dónde acaba esa línea? Y no, ya es que ya eres fan, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte. ¿Cómo lo viven ustedes desde Animal Político todo esto? Sí. Sí, no, es tremendo. Te puedo jurar que un día por una nota nos dicen chayoteros, de derecha, y al otro día por otra nota nos dicen chairos, ¿no? Pro AMLO, u otras, que atacamos a AMLO, y así, o sea, es una cosa esquizofrénica, absolutamente. Sí. Y la verdad es que sí es un terreno complicado en este momento para el periodismo en general, no solamente para Animal, incluso para cualquier reportero periodista que tuitee algo, que diga algo, se magnifica para las críticas, agresiones de un extremo y del otro, ¿no? ¿Qué es lo que hemos platicado en algunas ocasiones en Animal como equipo? Es que finalmente lo único que termina hablando por nosotros es nuestro trabajo. Puede gustarles o no a cada uno de los extremos, pero ¿qué es lo único que nos blinda? Que sea un trabajo periodístico, que tenga que cumpla con la rigurosidad de la investigación, que sea una información de interés público, ¿no? Que pueda aportar al debate, que tenga las pruebas suficientes para aportar al debate o para que una nota se pueda sostener. Y eso es lo único, o sea, no va a haber más. Dirá el clásico, nos juzgará la historia de qué es lo que hacemos todos los días, ¿no? De las notas que publicamos, el periodismo que hacemos todos los días y que habrá a quienes seguirán sin gustarles, sin leernos incluso y atacándonos, y habrá alguien a quien sí le será de utilidad. Entonces nosotros le apostamos a generar estos materiales periodísticos que aporten y que por esa línea vamos a continuar, porque también si nos empezamos a subir al ring, a pelearnos con cuanta persona nos dice algo, pues sería una cosa de nunca acabar y además desgastante al mil. Yo cometí el error muy al principio cuando todavía no sabía qué onda, cómo funcionaba este nuevo panorama de redes sociales de lodo totalmente. Cometí el error de repente sí, yo quería responder y le respondía a uno y luego venía otro y era una cosa interminable, absolutamente. Entonces, pues ya, o sea, hay algunos comentarios que por supuesto sí respondo cuando tienen que ver con las notas, con cierta información o con alguna duda, ¿no? Eso sin problema. Además, yo soy súper tuitera, entonces generalmente tengo una muy buena interacción en Twitter, pero sí, definitivamente cuando son agresiones, o sea, yo dije ya, basta, me bastó una sola vez en el que me cayó una campaña, bueno, así como la horda de bots, que tenía notificaciones cada minuto literalmente. Dije, no, o sea, esto no puede seguir así, tampoco tengo por qué estarlo viendo y entonces a silenciar cuentas nada más, ¿no? Que por cierto, hablando de Twitter, mira, aquí estás, Nayeli, Ajá. estás como, ya, mira, seguir. Súper, muchas gracias. Naya, estás como Naya Roldán con Y. Exacto. Ujú, Perfecto. exacto. Fíjate que es interesante y aquí voy a hablar desde el panorama personal, que quizás Ujú. se puede permear a la gente que nos pueda ver o repetir este video. Sí se necesita tener ciertas referencias reales, frescas, con ánimo de informar, pues, ¿no? O sea, más allá de las posturas, más allá de... Porque te voy a decir una cosa, yo me he visto muy... Y esto va con una pregunta. ¿Quién tiene derecho o desde qué postura podemos criticar al gobierno o hablar de política? Porque yo luego veo gente, amigos, conocidos, allegados que en su vida se han preocupado por nada y que ahora lo único que los ocupa es criticar,
denunciar al presidente. Y ojo, no soy fan del presidente, pero digo, ¿desde qué postura, estructurado cómo? Cuéntame un poquito cómo, quizás se oye muy fuerte de mi parte decir quién tiene derecho y quién no, pero más bien quién tiene las herramientas para hacerlo o cómo podemos hacerlo correctamente. Claro, no, es que sí, por supuesto, a ver, obviamente todos tenemos derecho de criticar lo que queramos, pero lo que sí creo que eso también viene como obligación junto con ese derecho, que es informarnos, ¿no? O sea, por lo menos preocuparnos porque estas críticas que tengamos que hacer, completamente válidas, estén al menos sustentadas en información, ¿no? O sea, Claro. que mínimo hayamos leído lo necesario, que estemos buscando fuentes de información que nos nutran y que obviamente eso pueda generar que tengas ya cierta posición o crítica o halago a lo que sea en general. Y justamente el periodismo es una herramienta de eso, ¿no? Es como una de las posibilidades mediante las cuales puedes generarte de herramientas, de información para el análisis, para poder efectivamente construirte una opinión con respecto a algo. Y eso es una gran responsabilidad de los medios y de los periodistas en general. A ver, no es lo mismo que alguien, cualquier usuario, publique una foto o publique una información o publique su opinión en su cuenta de Twitter, a que un periódico o un medio publique una información falsa, ¿no? O un dato erróneo. Por eso es justamente que nuestra responsabilidad es 1000 veces mayor, porque la repercusión es exponencial, porque finalmente somos como un megáfono, ¿no? Claro. O sea, lo que aparezca en un medio va a tener mucha más repercusión y va a tener mucha más resonancia que lo que publique un usuario como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, por eso nuestra responsabilidad es todavía aún mayor. Y también nosotros como medios y como reporteros deberíamos de tener como súper claro que el principal objetivo, la principal función del periodismo es que sirva a la gente, que la información que estemos dando sea de utilidad y de utilidad en todas sus formas, ¿eh? O sea, de utilidad de decirle, mira, esta es la información ya investigada o condensada o digerida de lo que dieron las autoridades. Y aquí te lo explicamos en un ABC, ¿no? Claro. Esa es información que sirve. O, por ejemplo, lo que justamente hemos estado haciendo en Animal Político, que es el sabueso, que es verificación de información. Y que en un momento como este, justo con ahora más, con la pandemia de COVID, la información falsa está circulando súper fácil, ¿no? Porque además también todo está puesto para que suceda. Ahora cada vez estamos más comunicados, ¿no? Con redes sociales y cada vez más gente tiene acceso a un teléfono, ¿no? Nuestras tías, nuestras mamás están en WhatsApp y entonces la manera en la que se esparce la información es rapidísima. El gran problema es que no todos estamos educados para poder diferenciar cuál es una información real de la que no lo es, para que podamos distinguir o podamos elegir cuál es la información que sí vamos a consumir y cuál es la que vamos a desechar, y no porque esté publicada en Facebook, ¿no? O porque te haya llegado en una cadena de WhatsApp, quiere decir que de default es información real, ¿no? Y que eso es algo que nos cuesta trabajo, incluso no solamente en las generaciones de nuestros papás, ¿no? O nuestros abuelos, incluso gente joven también. O sea y eso es un problema en sí mismo, que no podamos diferenciar como usuarios cuál es una información real o no y cuál es la que vamos a desechar y cuál es la que vamos a absorber. Justamente el periodismo debería de tener este sello y debería de preocuparse por que sea un elemento que ayude justamente a los lectores a poder diferenciar una información real de una falsa. Y en Animal Político, insisto que tenemos el sabueso. Básicamente de lo que se trata el sabueso es de decirle, oye, esta cadena que te llegó, ¿no? De si tomas té se va a eliminar el coronavirus, pues no, porque ya hablamos con especialistas que les preguntamos cuál es el efecto que produce tomar agua caliente, ¿no? Y qué significa el coronavirus. Y entonces, por ende,
esa información que te llegó no es real, ¿no? Entonces, me parece que esa es una labor muy importante que no necesariamente todos lo vemos así, todos los medios, pero que tendríamos que estarnos preocupando por ello, ¿no? Lo otro también es, antes decían, claro, si cualquiera que tiene una cuenta de Twitter o Facebook ve algo en la calle, le toma una foto, lo sube, ya es un reportero ciudadano, ¿no? Y entonces, claro, ya los medios no van a tener sentido y los periodistas tampoco y no sé qué. No, claro, o sea, que alguien tenga la manera de difundir una información está bien, pero ¿qué es lo que nos diferencia a un usuario de Twitter que sube una foto a un reportero o a un medio de comunicación? Que nosotros verificamos esa información, que damos el contexto de esa fotografía, que le explicamos al lector, esto pasó así porque yo fui a preguntar a quien fotografié, o le pregunté a una autoridad qué es lo que estaba pasando y esto es la información respecto a algo en específico, cosa que no podría hacer o que no hace un usuario que solamente graba un video y lo sube en live, ¿no? Esa es la diferencia y eso es lo que nos tendremos que estar preocupando por seguir haciendo. Y yo le añadiría otra cosa en una utopía de lo que debería de ser. Además de eso, yo añadiría que el medio o el reportero, o al menos la persona que tiene ese espíritu de servicio, piensa también en el contexto, en las consecuencias, en cómo Claro. dosificar la información, en qué tal si yo pongo esto. O sea, porque pon tú, se me ocurre, ¿no? Yo paso y desafortunadamente veo un choque o un accidente, entonces yo tomo una foto y yo la subo. Claro. Y yo no me preocupo por lo que puede desencadenar, pues incluso la foto descontextualizada puede ser como masacre masiva en la ciudad, ¿sabes? O sea, como no hay esa responsabilidad, no hay esas ganas de cuidar a la audiencia, de decir cómo te voy a impactar o no, o esto te aporta o no, o qué tanto podría yo construir algo de conciencia vial a través de esta fotografía, ¿no? No simplemente pues aquí hay un descabezado y listo. Entonces creo que eso también, y estamos muy llenos de gente que tiene Twitter, gente que tiene Facebook y que dice yo soy tal, ¿no? Y también otra cosa que también quisiera decirte que también no sé cómo, porque yo me he atorado en discusiones y he preferido mejor ya dar pasos hacia atrás, de esto, de esta irresponsabilidad de decir, bueno, yo voy a criticar al presidente o lo que sea, y que dices, yo tampoco soy fan, pero si yo estoy viendo que lo único que estás criticando es la valenciana del pantalón, yo alzo la voz y digo, no manches, o sea, por favor, ponte a criticar. Y entonces ahí es como, claro, porque tú eres fan y dices, no, no soy fan de la verdad, de la objetividad, soy fan de, ¿no? ¿Qué hacer, Nayeli? Cuéntame. Sí, no, o sea, yo creo que no tenemos la receta absolutamente para una cosa como esa, pero yo sí creo completamente que no hay que alimentar la hoguera, ¿no? De ninguna de las dos, de ninguno de los dos extremos. Que hoy más que nunca deberíamos de tener esta capacidad de escuchar al otro, ¿no? De ponernos un momento en silencio y de ver de un lado, del otro, lo que dicen y no meterte o no estar como en el extremo, porque finalmente también es muy cierto que los extremos se unen, ¿eh? O sea, esos que se la pasan criticando al presidente y diciendo, y que los otros les dicen de derecha y luego estos les dicen chairos a los otros, o sea, créanme que están así, o sea, los vemos así de juntos, ¿no? En realidad. Entonces, me parece que, insisto, ahí es una gran labor de que los periodistas podamos ofrecer la información que pueda abonar a que se genere como un sentido más crítico, pero con elementos que efectivamente no seamos esos que se suben a subir una nota de la valenciana del presidente o de la jefa de gobierno, ¿no? Que no seamos un medio que se sube a publicar una nota de los zapatos del presidente, ¿no? Sino que y por eso también se entiende que mucha gente igual deja de creer en ciertos medios o deja de leerlos o piensa que de qué sirve, ¿no? Consumir noticias
porque en realidad si le van a ofrecer eso, pues mejor no lo hace. Y de verdad los entendemos, o sea, entendemos por qué de repente dejan de consumir cierta información. Justo por eso nosotros nos tendremos que estar preocupando por dar la información que sí sea de utilidad, que sí sea para contextualizar todo lo que está pasando. ¿De qué nos sirve señalar que la jefa de gobierno o el presidente tienen una valenciana mal? De nada. O sea, eso es lo primero que quien primero se tendría que responder eso son los medios, que deciden o no publicar una nota como esa. Y a eso me refiero a lo más absurdo, pero de ahí también hay otras cosas, como ¿de qué nos sirve decir? Claro, hay muchas críticas sobre el número de muertos de COVID. No, o sea, no nos sirve de nada solamente poner una nota en ese sentido, nos sirve contextualizar cómo se está midiendo los fallecimientos en el país, cómo se está haciendo en otros lados, cuáles son los señalamientos de los expertos que realmente conocen del tema, tanto técnico como médico, ¿no? Tanto de estadística como de medicina. Eso sí, para eso servimos, o sea, para poner en contexto, para poner la información digerida y no para subirnos solamente en los extremos y en el ring, ¿no? Porque eso definitivamente no le funciona a nadie. Oye, y también me surge, ¿cómo filtran o cómo se administra, al menos desde Animal Político, qué tanta información de COVID es suficiente al día? ¿No? O sea, porque también, digo, confinados, con tanta cadena de WhatsApp que te mandan un audio que no, mañana, fase 3. Yo cuando me mandaron ese audio dije, Dios mío, la gente que de veras se crea esto, ¿no? Qué Claro. angustia. Entonces, ¿qué tanto es suficiente? ¿Qué tanto también Animal Político dice, ya, por hoy ya fueron notas suficientes? Sí, esa es una gran pregunta porque en realidad nosotros también hemos estado pensando mucho acerca de eso, de qué tanto es información de utilidad, qué tanto ya es un tema que también tendríamos que empezar a dosificar, ¿no? ¿Qué tanto tendríamos que empezar a hablar de ellos también? Y la verdad es que eso es cierto, o sea, hubo un momento en que la información de verificación fue muy importante, sobre todo al principio, que sirvió muchísimo el sabueso para decir, oigan, el coronavirus es esto, ¿no? Esta es la manera de mantener la higiene en tu casa. Esta es la manera de lavarte las manos. Esto es lo que tienes que hacer si tienes síntomas. Entonces, esas notas súper de servicio fueron muy importantes y también para atacar las fake news, que en un principio fue como ese audio que mencionas, ¿no? Y así N cantidad. Sí. Entonces, en ese momento era muy necesario hacer esas revisiones, ese fact-checking del sabueso, muy necesario, y todo el tiempo estaba en redes sociales difundiéndose y así. ¿Qué tan necesario es ahora? De repente, o sea, solamente que aparezcan nuevamente este tipo de noticias, pero también es cierto que de repente vemos que la gente deja de leer noticias de coronavirus. Algo como muy curioso que pasó es que hubo un par de semanas en que las notas más leídas eran de sarampión, por ejemplo, ¿no? Que uno pensaría, claro, pues el sarampión a quien le importa, ¿no? Ahorita es COVID, porque justo estábamos en la fase 2 de COVID, si mal no recuerdo, pero claro, de repente empieza a aparecer el sarampión en la Ciudad de México y eran 20 casos y luego 30 y luego 70, ¿no? Y así fue incrementándose y la gente buscaba la información de sarampión. Y entonces, claro, nosotros empezamos a ver ese interés de la gente de acuerdo a los números de lecturas de ese tipo de notas y entonces buscamos a especialistas sobre sarampión y empezamos a hacer también, a generar información de qué es, cómo se previene, a dónde te puedes ir a vacunar, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, por eso te decía que nosotros estamos como súper al pendiente y que en un medio digital lo puedes ver inmediatamente del número de lecturas de una nota, cuánto tiempo pasa un lector en una nota en específico, cuáles son los temas que sí causan más interés y cuáles no. Y no necesariamente por esta cosa de ganar clics, sino más bien de ver qué es lo que les está interesando a nuestros lectores, ¿no? También otra cosa que vimos es que efectivamente ya llegó un momento en que ya no querían más coronavirus, ¿no? O sea, ya no puedo más. sí, ya, por favor, háblenme de otra cosa.
Y también hemos abordado punto que son las historias de esperanza, que también se necesitan en un momento como este, ¿no? Porque efectivamente no todo está mal, digo, sí es una cosa grave, pero de repente también hay cosas buenas que necesitamos saber, como las historias de la gente que se recupera de coronavirus. Claro. O las historias de la gente que está ayudando de alguna manera, desde hacer caretas en 3D hasta llevar despensas, hasta ofrecerse con sus vecinos en el edificio para hacer las compras, ¿no? O sea, todas esas cosas también necesitamos saberlas. Y también es necesario que la gente lea eso como también una manera de aportar en que no todo está mal, en que no todo es desesperanza, en que también hay una posibilidad de gente que está haciendo bien y que está aportando en un momento de crisis como esta, ¿no? Que no todas son historias terribles, que sí necesitamos saber esas historias terribles, pero también necesitamos el otro lado de la moneda. Y por el otro lado también, lo otro que vimos es que ya le empieza a interesar a la gente fiscalizar esta administración, cosa que no había ocurrido muy al principio, pero que apenas el mes pasado, por ejemplo, que nosotros publicamos una nota que parecía sencilla o que en realidad fue casi que un experimento para nosotros de ver qué tanto a la gente le interesaba otro tipo de temas, publicamos una nota acerca de el Banco de Bienestar, bueno, tres dependencias de gobierno que gastaron 45 millones de pesos solamente en el cambio de imagen de sus sedes, ¿no? Sobre todo el Banco de Bienestar, que era cambiar 500 sucursales solo porque el presidente decidió cambiarle el nombre, ¿no? De Bansefi a Banco del Bienestar. Y se gastaron 45 millones de pesos en eso. Entonces, ¿es ilegal? No, no es ilegal, pero era un gasto Escandaloso. necesario, ¿no? Entonces, digamos, y eso no era algo que nosotros estuviéramos sacándonos de la manga o que estuviéramos inventándolo, o sea, No, conseguimos los contratos. Y está evidente. Y exactamente, ya más evidente, ¿no? En realidad solamente era comprobar cuánto se habían gastado en cambiarle el nombre al Banco del Bienestar. Y entonces, fíjate, ahí nos empezamos a dar cuenta que la gente estaba ya interesada en leer otro tipo de temas. Entonces ya, o sea, empezamos también a sacar como todas esas notas que se nos habían quedado atoradas justamente por la pandemia y porque obviamente ese era un tema prioritario, pero en este momento ya también empezamos a publicar en nuestro carrusel. Son 3 notas siempre propias en la mañana, en Animal Político, en el portal. En esas 3 ya no son las 3 de coronavirus, ¿no? O sea, procuramos que sea también como equilibrado en que haya una buena noticia, ¿no? Estas historias, te decía, de esperanza, que haya como esta de información general y lo más relevante o lo más importante de coronavirus al día, pero efectivamente hemos estado ya tratando de diversificar los temas. Sí, porque creo que también la parte de la ansiedad y de la estabilidad emocional de las personas, también los medios hacen mucho eso. Fíjate que ahí nosotros nos hemos descubierto acá con Horizonte, en casa estarlo escuchando mucho y nos arropa mucho. O sea, sí hay corte informativo y demás, pero de repente hay un tema solo de jazz, hay otro programa solamente de promoción de la lectura. O sea, muchas cosas que dices, sí lo necesito también. Necesitamos no estar y reduces y dices, mira, solamente voy a escuchar a Hugo López Gatell a las 7 y se acabó, o solamente voy a estar en este reporte o en este resumen informativo, porque sí, efectivamente te come tanta información, ¿no? Absolutamente. Y fíjate, en Animal Político, bueno, en el grupo editorial, tenemos también otro producto que se llama, bueno, otra página que se llama Animal MX, que es información mucho más soft, pero también como con mucho rigor. Y justamente ese es un gran espacio para este tipo de información que no necesariamente es tan dura para que sea publicada en Animal Político, pero que sí sirva también. Y ahí sobre todo es como este respiro, ¿no? De la nota chusca, de el dato que no necesariamente es político, sino que más bien es de servicio, pero que puede ser de información muy variada. Y fíjate que es muy cierto, o sea, creo que una cosa es como la información y otra es la sobreexposición a la información.
y que eso también, por supuesto que lo tenemos que aprender a medir. Incluso también ya en una cuestión como súper personal, a mí me pasó igual, o sea, las primeras 3 semanas yo me despertaba para ver la conferencia de prensa mientras hacía ejercicio, luego empezaba a ver qué nota iba a hacer, luego me aventaba la conferencia de prensa de Sheinbaum de mediodía, luego seguía con el noticiario de Denise Merker, ¿no? A la 1 de la tarde, y luego seguía haciendo mi nota y haciendo entrevistas y no sé qué, y la conferencia de prensa de Hugo López Gatell a las 7 de la noche, y entonces a la tercera semana yo estaba agotada, ¿no? O Sí. sea, agotadísima porque es demasiada información, porque aunque yo sí necesite estar como al pendiente de toda la información, de todos modos era demasiado. Y entonces dije, a ver, ya no voy a hacer, o sea, si voy a hacer ejercicio, solo voy a hacer ejercicio y con música de lo que sea, De sin Zumba. estar escuchando al presidente. Sí, claro, ¿no? Sin estar escuchando al presidente, que mi mente en ese momento sí esté en otra parte y solamente tarareando una canción y no poniendo atención en la conferencia de prensa, que la puedo retomar en cualquier otro momento del día, ¿no? Claro. Entonces sí, creo que uno también tiene que empezar a crearse sus propias estrategias para sí estar informado, pero no sobreexpuesto, que te genera también esta ansiedad y este cansancio mental que es terrible, ¿no? Que creo que esa es una de las herencias que nos está dejando esta contingencia, el poder hacernos responsables de nosotros mismos. Digo, tuvo que estar esto tan extremo como para estar y decir, no, no me puedo permitir esto ya, no puedo hacer esto, y administrar como los tiempos, los espacios, las energías, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Incluso yo no sé si a ti te pasó, pero conozco a mucha gente, o más bien no conozco a nadie que no haya caído en esto de estamos trabajando de más, ¿no? En Sí, la cuarentena. Estamos trabajando mucho más, sí, claro, porque como estamos aquí, pues te da lo mismo estar trabajando a las 11 de la noche que a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Y no, en realidad lo que tendríamos que también estar aprendiendo es tener momentos de descanso, así sea solamente en tu casa, ¿no? sí, 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 totalmente. Nayeli, Ujú. qué delicia. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Creo que nos apuntaste cosas muy interesantes, sobre todo en la Universidad de la Comunicación, que tenemos esta parte de periodismo y que tenemos muchos alumnos que están interesados en desarrollar habilidades. Y creo yo, sin sonar a vieja escuela, que es bien importante crear la ética, crear la pasión por el servicio de la información. Absolutamente. O sea, yo sí creo que este oficio no se puede ejercer de otra manera. O sea, lo que yo también recuerdo siempre en la universidad me decían es, si quieren ser ricos, no sean periodistas. Y también yo lo sigo teniendo claro, uno puede tener lo necesario, por supuesto, que efectivamente no vas a ser rico, pero si realmente quieres dedicarte a una profesión, a un oficio como lo primero que debe de estar en tu quehacer cotidiano, efectivamente, es que el trabajo sea hecho con ética y con la única misión de servir, absolutamente. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, qué gusto, No, fue una plática muy padre, gracias. y ahora sí que se fue rapidísimo, la Sí. verdad. Pues te agradezco mucho. Pues ella es Nayeli Roldán, reportera de Animal Político. La pueden seguir en @NayeRoldán. Uh-huh. Y pues te agradezco mucho, 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 mucho. Mantente segura, sana, sobre todo mentalmente y emocionalmente, porque creo que es lo Sí. más importante en esta época. Y nosotros seguimos en estas charlas creativas en sana distancia. De veras, muchas gracias, Nayeli. Nosotros nos vemos la próxima semana con más de este contenido de la Universidad de la Comunicación. Sigamos siendo la comunidad que cree en sus ideas. Chao. Bueno, bye. Gracias.